Tema 1. Epidemiología, definición, historia y situación actual. Epidemiología es la ciencia dedicada al análisis de la causa, los vínculos, la forma en que se distribuyen, la regularidad y el control de distintos factores que se asocian a la sociedad. Forma parte de la medicina preventiva, ya que nos ayuda a, por medio de ciertos estudios, ver comportamientos poblacionales y poder predecir posibles situaciones de alerta sanitaria, como por ejemplo epidemias. La epidemia es la enfermedad que incide sobre una gran cantidad de personas a la vez y que se expande en un área geográfica determinada durante cierto periodo de tiempo. Entonces, la idea de la epidemiología es tratar de evitar que esto suceda. El epidemiólogo, su objetivo es estudiar la forma en que la enfermedad se distribuye en función del tiempo y en la sociedad, y así puede determinar cómo ésta se está distribuyendo o esparciendo. Y la idea, como acabamos de decir, es que al observar el comportamiento de la población podamos frenar esta situación y evitar que llegue a ser una alerta sanitaria, ya sea a nivel estatal, nacional o mundial. Para que suceda esto, necesitamos que exista lo que se llama triángulo epidemiológico. Esto es que el medio ambiente, el agente causal y el huésped estén unidos para que pueda surgir una enfermedad, ¿sí? El agente puede ser una bacteria, un virus, un hongo, un parásito, ¿sí? Y cuando están los tres en función, pues entonces puede surgir una enfermedad. La idea es que estos no estén en un equilibrio para que no suceda una enfermedad. Por ejemplo, si hay un virus, el ambiente es propicio, pero el huésped tiene sus defensas altas o adecuadas, pues entonces no podría haber contagio, ¿sí? La idea es que si no están los tres en equilibrio, pues no surja una enfermedad. Ahora, seguiría breve historia de la epidemiología, pero esto lo vamos a ver con otro video que les voy a dejar para que trabajen con él. Pero la historia de la epidemiología, bueno, hay varios ejemplos de cómo surge, pero uno de ellos que es como el que fue más fuerte, es el caso de cólera que hubo en Inglaterra. Las personas, pues al tener muchas situaciones de mala higiene, tuvieron un problema muy fuerte de cólera, el cual hizo que la población disminuyera, y entonces lograron averiguar por medio de todos los estudios epidemiológicos, ver qué lo causaba, y se dieron cuenta que lo producía era el agua contaminada que estaban tomando, porque se estaba ensuciando con heces fecales, donde iba la salmonela, y entonces producía el cólera y las personas empezaban a morir. Sí, pero ahorita en otro video van a ustedes hacer la actividad acerca de la historia de la epidemiología. Situación actual. La nueva epidemiología tiene como propósito la descripción de las condiciones de salud de la población mediante la caracterización de la ocurrencia de enfermedades, de las frecuencias relativas al interior de subgrupos y sus tendencias generales, la explicación de las causas de enfermedad poblacional, determinando los factores que la provocan e influyen en su desarrollo, la predicción del volumen de enfermedades que ocurrirá, así como su distribución al interior de los subgrupos de la población, y la propagación de la vida sana mediante el control de las enfermedades en la población afectada y la prevención de nuevos casos entre los casos en riesgo. La idea es que de alguna forma con la epidemiología tratemos de prevenir
y evitar una propagación de alguna enfermedad que pueda hacerse una epidemia. Conceptos y herramientas básicas. Para poder desarrollar la epidemiología, tenemos que tener algo, situaciones muy básicas, que una de ellas son la observación, ¿sí? Que si se dan cuenta es como que el inicio del método científico, ver qué es lo que está pasando para ver cómo puedo frenar esa situación. La descripción de cómo se está desarrollando el problema o el planteamiento de este problema, que podría quedar ahí la hipótesis, ¿sí? La comparación, esto es, la epidemiología puede ver casos que ya habían sucedido con los casos que están actuales, o también casos en la misma población actuales que pasó en algunas poblaciones o en otras regiones, para comparar y entonces ver qué es lo que está sucediendo. Esto lo pueden hacer con unas tablas que se llaman tablas de 2x2, para ir comparando situaciones de un lado y en otro, para ver el comportamiento, si el comportamiento poblacional es exactamente igual en las dos regiones o es de otra forma. La intervención, que el objeto final de la epidemiología es entender y con ello predecir qué hacer para evitar la situación ocurrida, ¿sí? Y tener algunas situaciones y acciones que nos permitan frenar o corregir esta enfermedad, para evitar, como ya lo habíamos dicho, que llegue a la epidemia. Medidas de frecuencia. Los índices matemáticos básicos que se utilizan para medir dichos fenómenos se dividen básicamente en 4 tipos: proporción, razón, tasa y riesgo. Y entonces estos son los que nos ayudan para hacer comparaciones entre el comportamiento poblacional y en poder tomar decisiones. La proporción indica la probabilidad de que suceda o ocurra el evento, y lo podemos darles un rango de 0 a 1 o de 0 a 100, si lo vamos a hacer en porcentaje, para que podamos hablar. O sea, si hablamos, por ejemplo, de razones del 80%, quiere decir que la enfermedad ya está, o el problema está muy avanzado y podríamos tener una epidemia, y entonces tendríamos que ver qué es lo que estamos hablando. Pero si hablamos de porcentajes muy chiquitos o que tienden a 0, pues entonces estamos hablando de que las medidas que se están tomando son las adecuadas. La razón, su rango es de 0 a infinito, y expresa el número de veces que ha ocurrido un suceso por cada vez que no ha ocurrido. Entonces nada más es también como comparar. Por ejemplo, si les da gripa, ¿cuántas veces les da gripa al año? ¿Sí? Hay personas que a veces no se enferman en todo el año, eso quiere decir que tienen sus defensas muy altas, y hay personas que tienen una ocurrencia, que se enferman muy seguido. Entonces habría que ver qué es lo que está sucediendo para ver su comportamiento ante una posible enfermedad. La tasa es una forma especial de medir con respecto al tiempo. Las tasas indican la velocidad con que sucede un evento. Entonces esto es muy importante, porque gracias a eso podemos predecir en cuánto tiempo podemos tener una epidemia, o si en ese periodo de tiempo que ya se vio que podría suceder la epidemia, se puede frenar. El riesgo es un concepto dinámico probabilístico individual de desarrollar una enfermedad. La diferencia es que con la tasa es que esta se refiere al grupo estudiado y al riesgo individual, o sea, ese ya va directamente al riesgo que tenemos como población. Por ejemplo, si tenemos
situaciones de riesgo que podrían ser o los niños, o los adultos mayores, o las personas embarazadas, son las que tenemos como poblaciones de riesgo. Entonces tenemos que ver qué es, de acuerdo al tipo de enfermedad, nuestras poblaciones de riesgo. Medidas asociadas. En la mayoría de los estudios epidemiológicos, el investigador está interesado en medir el grado de asociación entre uno o varios factores independientes y la aparición de una enfermedad. Para ello se calculan las medidas de asociación que cuantifican dicha relación. Se puede evaluar a través de un contraste de hipótesis. Otra forma podría ser por medio de la probabilidad. Podemos decir qué tan probable es que ocurra. La idea de esto es que veamos cuáles son los factores que nos están ayudando a que esta enfermedad suceda y si esos factores son tan riesgosos que pueden hacer que más personas se enferman para que suceda una epidemia, ¿sí? Entonces por eso decimos la probabilidad es del 10%, si hablamos en porcentajes, o la probabilidad de que ocurra es del 80%. Entonces, al hablar de eso, o también podemos decir 0.8, la probabilidad es de 0.8, que es el 80%, para que veamos cuál es el comportamiento que estamos esperando de esa población que esté enferma. También se puede hacer mediante tablas de 2×2, que las tablas de 2×2 simplemente es expresar un comportamiento para ver cómo va a suceder o desarrollarse la enfermedad. Por ejemplo, aquí dice, en este ejemplo de la tabla de 2×2, casos expuestos y no expuestos. O sea, las personas que están en contacto directo con la enfermedad y las personas que no tienen contacto directo con la enfermedad, ¿sí? Cómo se están comportando ante esta para ver qué es lo que está sucediendo. Es toda una situación de cómo hacer la tabla de 2×2 y cómo obtener los resultados, pero no vamos a trabajar tablas 2×2. Recuerden que el curso es muy cortito y entonces hay muchas cosas que solamente las vamos a mencionar y no las vamos a trabajar. La estandarización de las tasas. Cuando realizamos un estudio epidemiológico estratificado y el tamaño de los estados de la población de la muestra son diferentes, es necesario realizar una ponderación de los resultados. Por todas estas razones se deben ajustar o estandarizar las tasas calculadas para poder comparar el nivel de enfermedad en dos poblaciones que presentan distintas distribuciones. O sea, la idea es que si estamos trabajando una situación, por ejemplo, epidemiológica que se está presentando en dos regiones, entonces tenemos que buscar la forma de estandarizarles. Esto es, que si estoy hablando del municipio de Ecatepec, que es muy grande, y luego lo voy a comparar con el municipio de Coacalco, que es chiquito, entonces tengo que buscar la forma de compararlos estandarizando. O sea, no puedo decir, pues en Ecatepec, como hay mucha gente, pues tenemos el 80%, y en Coacalco, como es poquita gente, pues tenemos el 10%. No tendríamos que hablar en porcentajes, no sé, el 80% de la población, de acuerdo a lo estudiado, en Ecatepec se está enfermando, y de acuerdo a la población, pues en Coacalco se representa como el 10%, o el 80% podría ser también, porque no importa si es un municipio pequeñito, pero tiene muchas personas enfermas. Entonces la idea es que estandaricemos los comportamientos para que podamos darnos una idea de cómo está en cada región. Y existen dos métodos de estandarización, que es la estandarización directa, que permite comparar entre sí los resultados pertenecientes a dos poblaciones, ajustando sus estructuras poblacionales a una estructura de referencia predeterminado. Es decir, que vamos a calcular con resultados globales que se producieran en la estructura de la población. O sea, como ya habíamos dicho, cada municipio tendrá sus resultados y en base a esos resultados globales se
harán los porcentajes los porcentajes o la ocurrencia que tenga de cada enfermedad. Estandarización directa o la probabilidad que se tenga. La estandarización directa se suele utilizar cuando queremos comparar el resultado de estimar la enfermedad en una población con un resultado de referencia. En resumen, lo que buscamos es conocer si los resultados globales de cada población están influenciados por la estructura poblacional. O sea, en el primero tenemos las poblaciones y las comparamos directamente con los resultados que se obtienen. Y en el segundo, no necesariamente comparamos, o sea, podríamos tener un comportamiento que ya sucedió y compararlo con el comportamiento actual, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que a través de la historia de la humanidad siempre hemos tenido enfermedades y ciertos comportamientos, entonces podemos comparar comportamientos anteriores para poder ver qué es lo que va a suceder actualmente, o con esta nueva enfermedad, o con esta enfermedad que está sucediendo. Y por ello tenemos algo que se llama significado estadístico, que es lo que ya habíamos estado hablando, o sea, darle un valor para poder hablar de ciertas situaciones y entonces poder decir qué tan drástico, qué tan complejo se está tornando esta situación hablando de la enfermedad. Entonces tenemos que hay valores de significancia que van desde 0 a 1, como ya habíamos dicho, ¿sí? Y si ven la tabla de Gauss, que está aquí, la gráfica de Gauss o la campana de Gauss, ¿sí? Entonces ven los diferentes tipos de campanas, ¿sí? Entonces todo el área bajo la curva, o sea, en la campanita, se dice que va de 0 a 1. Entonces así podemos medir los porcentajes. Pero en la parte de las colitas que ven que está con rojo, podemos decir que tiene ciertos valores de 0.5, de 0.05. Entonces, como estamos hablando que va de 0 a 1, entonces le estamos dando valores de 0.5, de 0.05. Entonces, entre más chiquita sea la cola, como ven ahí las colitas rojas, entre más chiquita sea la cola, quiere decir que los valores que están dentro de la gráfica, o sea, todo lo demás es lo que tenemos que ponerle atención. Y las partes de las colas son generalmente los casos que salen totalmente fuera de lo que estamos estudiando, ¿sí? O sea, son lo que no nos tendríamos que preocupar. Entonces, entre más chiquitas en las colas, el estudio está mucho mejor hecho. Y entre más grandes en las colas, entonces implica que tenemos varias muestras que no son que no están dentro de ese comportamiento que estamos buscando, ¿sí? Entonces la idea es que siempre sean las colas lo más chiquito que se pueda para que nuestro comportamiento que estamos observando sea 100% efectivo, o que no tengamos duda de que eso es lo que va a suceder con esa enfermedad. Y bueno, para poder hacer todo esto tenemos que elegir las muestras de las poblaciones, o para poder hacer estos comportamientos de predicción de una enfermedad tenemos que seleccionar las muestras, ¿sí? Y entonces el espacio muestra es el conjunto de todos los posibles resultados distintos del experimento, y un experimento es algún proceso u operación que lleva el resultado definido. Por ejemplo, cuando lanzamos una moneda, el que caiga cara o cruz sería el experimento, y el espacio muestrales todas las posibilidades que tenemos. O sea, si le voy a lanzar 3 veces, entonces en esas 3 veces, ¿cuántas posibilidades hay? Que caiga cara o cruz, o cara, o cruz, o primero cara y luego cruz, o primero cruz y luego cara. O sea, todas esas posibilidades, ¿sí? Y entonces tenemos diferentes tipos de
muestreos, que es el muestreo probabilístico, que el primero es el muestreo aleatorio simple, que ese es muy sencillo. Lo único que nos están diciendo es que pues se va a elegir una población, y de esa población, o sea, se tiene una población y de esa población se elige una muestra, la cual se selecciona totalmente al azar, ¿sí? Les puedo dar números a las personas y elegir solamente el número 1, el 4, el 5, no sé. Como está en la imagen, puedo meterlos en una tómbola y de ahí elegirlos. El 2 es el muestreo aleatorio estratificado, también es conocido como muestreo aleatorio proporcional. Y lo único que hacemos es que hacemos diferentes grupos de personas, los podemos poner por categoría, como ustedes quieran, puede ser por edad, por altura, por sexo, e incluso por enfermedades, y entonces ya nada más elegimos 1 o 2 personas al azar de cada uno de esos grupos o estratos, o estratificado que se le da, que tuvimos, que nada más se clasifica. El otro es muestreo aleatorio simple. Este es muy similar, se agrupan las personas o se tienen todas las personas de la población y para elegir la muestra, pues empiezo a dar números, ¿no? Por ejemplo, digo que voy a empezar con, si los tengo acomodados, entonces digo a lo mejor que voy a empezar con el número 3 y a partir de ahí voy de 5 en 5, entonces elijo el 3, luego elijo el 8, luego elijo el 13, el 18, el 23 y así sucesivamente, ¿sí? Y así voy eligiendo mi muestra. El 4 es el muestreo aleatorio por conglomerados, que es muy similar al estratificado, nada más que en la idea es que se haga para poblaciones más grandes. Por ejemplo, aquí dice que si se pusiera de ejemplo en Asia, pues entonces mis conglomerados serían los diferentes países y entonces de ahí tomaría al azar eh, individuos para hacer mi población y entonces ver qué es lo que está sucediendo. Aquí, por ejemplo, en el Estado de México podrían ser los diferentes municipios, tomar de cada municipio 2 o 3 personas al azar y ver qué es lo que está, cómo se están comportando para ver el comportamiento poblacional, ¿sí? El 5 es un muestreo aleatorio mixto que lo único que dice es que puedo utilizar 2 tipos de muestreo para obtener mis muestras. También hay otro tipo de muestreos no probabilísticos, que el número 1 es muestreo por conveniencia, es probablemente la técnica de muestreo más común. Las muestras son seleccionadas porque son accesibles para el investigador. Los sujetos son elegidos simplemente porque son fáciles de reclutar. Esta técnica es considerada la más fácil y barata. ¿Sí? Entonces, aquí nada más de una población que yo tengo, eh, pregunto quién puede trabajar o quién quiere ser parte de la muestra y ya. Entonces, elijo de ahí a las personas que tengan las características con las que voy a trabajar. El muestreo consecutivo es muy similar al muestreo por conveniencia, excepto que intenta incluir a todos los sujetos accesibles como parte de la muestra. Esto puede considerarse la mejor muestra de probabilidad, ya que incluyen a todos los sujetos que están disponibles, lo que hace que la muestra represente mejor a la población. El problema que tiene es que es más caro, ya que si selecciono prácticamente a todas las personas, implica que voy a trabajar más y me voy a tardar más en resolver el problema y va a ser más costoso. Pero entonces eso sería la idea, que trabajáramos con toda una población para poder obtener datos más verídicos. Pero como no se puede hacer, entonces por eso se seleccionan luego muestras pequeñitas. El muestreo por cuotas es una técnica de muestreo no probabilístico en donde el investigador asegura una
una presentación equitativa y proporcionada de los sujetos en función de qué rasgos es considerada la cuota, ¿sí? Por ejemplo, si la base de la cuota es del nivel del año en la universidad y el investigador necesita una representación igual, ¿sí? Entonces, de una población de 100 personas, se seleccionan 25 y entonces se dice que del estudiante del primer año se tomaron 25, de los de segundo 25, del tercero 25 y del cuarto, así sucesivamente para tener nuestra población, nuestra muestra, ¿sí? Esto es que, por ejemplo, de una universidad, pues vamos a ver cuántas personas, por ejemplo, veamos en ETAC, cuántas personas voy a querer pues a lo mejor de optometría, de enfermería, de nutrición, y entonces solamente selecciono 10 o 5 o 20 de cada uno y entonces así hago mi muestra por cuotas, o sea, cuánto necesito de cada uno. Podría ser lo mismo dependiendo de la enfermedad en edades, ¿sí? ¿Cuántos individuos necesito que tengan 10 de 10 años, cuántos de 20, cuántos de 5 y así sucesivamente? Pongo un número específico. Muestreo discrecional. Es más comúnmente conocido como muestreo intencional. De, en este tipo de toma de muestras, los sujetos son elegidos para formar parte de la muestra con un objetivo específico. El investigador cree que algunos sujetos son más adecuados para la investigación que otros. Por esta razón, aquellos son elegidos deliberadamente como sujetos, como ciertos sujetos. Entonces, aquí en esta situación tiene que ver prácticamente con la experiencia del investigador, ¿sí? Entonces elijo las personas que tienen características que son las que yo necesito para el estudio. Entonces, a lo mejor solamente personas de cierta edad o de cierta altura o de cierto peso. Muestreo de bola de nieve. Se lleva a cabo generalmente cuando hay una población muy pequeña. El investigador le pide al primer sujeto que identifique a otro sujeto potencial que también cumpla con los criterios de la investigación. O sea, yo elijo a uno, a esa persona le digo que elija a otro, ese otro elige a otro y así sucesivamente. Entonces, por eso dice que se va haciendo como una bola de nieve para ir seleccionando a las diferentes muestras, ¿sí? O yo una vez que elijo ese uno elige y luego esos dos eligen a otro y así sucesivamente para que se vaya seleccionando la muestra. Y cuando se utiliza el muestreo no probabilístico, este tipo de muestreo puede utilizarse cuando se quiere mostrar que existe un rasgo determinado en la población. También se puede utilizar cuando el investigador tiene como objeto hacer un estudio cualitativo piloto, cuando es imposible la aleatorización de una población, o sea, cuando tenemos una población muy grande. También es útil cuando el investigador tiene un presupuesto y tiempo corto. Y esta técnica también se puede utilizar en un estudio inicial que será llevado a cabo nuevamente utilizando un muestreo probabilístico aleatorio. Pues este nos ayuda como a tener la primera impresión del comportamiento poblacional acerca de la enfermedad y luego lo podemos hacer más específico. Entonces serían como los primeros para determinar el comportamiento de la población. En el documento que les envié, aparte de que está la dirección para que vean esta exposición, viene al final un cuestionario. Tienen que resolver el cuestionario 1, que son estas 25 preguntas, hacer su actividad 2, que es una especie como de repasito. Todo esto lo hacen en un documento de Word y lo guardan en PDF, que es el mismo documento, y para que lo suban a la plataforma y yo se los pueda revisar para que sea su actividad y cuestionario o su evaluación para el primer tema.